Proyecto de cátedra final. Enfermedad espondilosis. Proyecto presentado por las alumnas Carla Elizabeth Raúd Hernández, Joan Elizabeth Godoy Linares, Carla Consuelo Figueroa Zúñiga, Katia Melissa Guardado Rivera, Juliana de Los Ángeles Castillo Castillo. La espondilosis hace referencia a la degeneración de la columna vertebral. El término puede ser utilizado para describir degeneración lumbar, cervical y dorsal. Estos son acompañados del envejecimiento natural. Al principio no causa ansiedad, pero pueden llegar a provocar rigidez en el cuello, parte baja de la espalda o la espalda en general. La probabilidad de que aumente la espondilosis puede aumentar por algunos riesgos que son predisposición genética, obesidad, lesiones traumáticas, participación de deportes de alto riesgo. Asimismo, podemos mencionar algunos de los síntomas, los cuales son entumecimiento, hormigueo, pérdida de sensación de las extremidades, debilidad muscular, rigidez de las articulaciones. Cada una de las degeneraciones de la columna vertebral tienen sus diferentes diagnósticos, causas, tratamiento para tratar esa degeneración que se encuentra en la columna. Así, cabe decir que cada una de ellas tiene sus propias características y es necesario saberlas para poder corregir esas degeneraciones en la columna. Objetivos del proyecto. Objetivo general. Identificar que el término espondilosis hace referencia a la degeneración de la columna vertebral y que hay distintos tipos sobre ella. Objetivos específicos. Primer objetivo. Explicar el diagnóstico, síntomas, causas y tratamiento de la espondilosis. Segundo objetivo. Mencionar cuáles son los factores por lo cual son propensas las personas a padecer espondilosis. Espondilosis cervical. Diagnóstico de la espondilosis cervical. Es posible que el médico comience con un examen físico que incluya lo siguiente. Verificar el rango del movimiento del cuello. Analizar tus reflejos y fuerza muscular para determinar si hay presión sobre los nervios de la columna o la médula espinal. Observar cómo caminas para ver si hay compresión en la columna que afecta tu andar. Estudios de diagnóstico por imágenes. Los análisis de diagnóstico por imágenes pueden proporcionar información detallada para guiar el diagnóstico y el tratamiento. Es posible que el médico recomiende lo siguiente. Radiografía del cuello. La radiografía puede mostrar las anomalías, como los espolones óseos, que indican la presencia de espondilosis cervical. Las radiografías del cuello también descartan causas menos frecuentes y más graves del dolor y la rigidez del cuello, como tumores, infecciones o fracturas. Exploración por tomografía computarizada. La exploración por tomografía computarizada puede proporcionar un diagnóstico por imágenes más detallado, en especial de los huesos. Resonancia magnética. La resonancia magnética puede ayudar a delimitar las áreas en las cuales puede existir pinzamiento de los nervios. Mielografía. Se inyecta un tinte trazador en el conducto vertebral para proporcionar un diagnóstico por imágenes de radiografía o tomografía computarizada más detallado. Análisis de función nerviosa. El médico quizás recomiende análisis para determinar si los impulsos nerviosos viajan de forma correcta hacia los músculos. Los análisis de función nerviosa incluyen lo siguiente. Electromiografía. Este análisis mide la actividad eléctrica de los nervios a medida que transmiten mensajes hacia los músculos, cuando estos se contraen y descansan. Estudio de conducción nerviosa. Se fijan electrodos a la piel que está encima del nervio que se estudiará.
Se hace pasar un pequeño choque eléctrico a través del nervio para medir la fuerza y la velocidad de los impulsos nerviosos. Causas de la espondilosis cervical. Cambios en las articulaciones del cuello causada por el envejecimiento, lesiones en el cuello, sobrepeso e inactividad física, fumar, actividades laborales que tensionan el cuello. Síntomas de la espondilosis cervical. Debilidad en el brazo, la mano o los dedos, dolores de cabeza, disminución de la sensibilidad en el hombro, manos, dedos. Mareos, dolor de cuello que irradia hacia el brazo, desequilibrio. Tratamiento de la espondilosis cervical. El tratamiento en este caso se enfoca hacia la reducción del dolor y la prevención de complicaciones mayores como la lesión permanente de la columna cervical. El tratamiento incluye inmovilización del cuello, tratamiento farmacológico con AINES o esteroides, modificaciones en el estilo de vida, terapia física. El tratamiento con terapia física. La fisioterapia utiliza para tratar la espondiliosis cervical lo siguiente: ejercicios isométricos de los músculos del cuello, estiramiento gentil de la musculatura de la zona, tracciones cervicales, manipulación manual del cuello, uso de corrientes exponenciales en caso de disminución severa de la acción del nervio. Magnetoterapia, TENS para aliviar, agentes físicos para relajar los músculos del cuello y disminuir el dolor. Espondilosis lumbar. Diagnóstico de la espondilosis lumbar. La espondilosis vertebral lumbar, más que un diagnóstico, es un término genérico que usan los profesionales de la salud para referirse a las afecciones de la columna lumbar. Muchas veces la espondilosis lumbar también se le conoce como osteoartritis lumbar. Cuando hay espondilosis lumbar, puede ser debido a los siguientes cambios degenerativos. Deterioro de los discos intervertebrales. La edad y otros factores pueden generar que los discos intervertebrales reduzcan su tamaño y pierdan gradualmente el agua que contienen. Esto va a producir que no puedan cumplir su función de amortiguadores y va a aumentar la probabilidad de aparición de hernias y lesiones en las superficies vertebrales. Deformaciones en las articulaciones facetarias. La degeneración de las articulaciones facetarias y el constante aumento de fricción entre vértebras produce la pérdida del cartílago articular, tejido lubricante que reduce la fricción entre las superficies articulares, y esto va a generar la aparición de los osteolitos, como una forma que usa el cuerpo para protegerse de la fricción. Desgaste en los cuerpos vertebrales y ligamentos. Los osteolitos pueden generarse en zonas donde limiten el suministro de sangre a la vértebra y por ende aumentan la degeneración en los cuerpos vertebrales al no llegar la sangre a los tejidos. Por otro lado, los ligamentos tienen la función de mantener los cuerpos vertebrales en su posición. Causas de la espondilosis lumbar. Envejecimiento natural. Esta enfermedad puede empezar a presentarse en personas que tienen de 40 a 50 años de edad en adelante. Ejercicios de alto impacto en la columna. Posturas incorrectas. Anomalías genéticas. Síntomas de la espondilosis lumbar.
El principal síntoma de la espondilosis lumbar es el dolor. Este dolor aparece en la parte baja de la espalda y algunas veces puede irradiarse a otras zonas del cuerpo, como las piernas y los pies. El dolor se irradia debido al recorrido del nervio ciático, ya que cuando ocurren los cambios estructurales en las vértebras, se puede producir una compresión de los agujeros de conjunción y por ende de los nervios también, generando dolor, debilidad muscular y sensación de adormecimiento. Otro síntoma es la limitación de los movimientos de la columna. Esto se debe a dos factores: un dolor muy severo o a modificaciones mayores vertebrales que imposibilita el movimiento normal. Tratamiento de la espondilosis lumbar. La espondilosis lumbar, al tener un origen degenerativo, no es reversible. No hay una cura definitiva, pero sí se pueden disminuir considerablemente sus síntomas. Para esto, en fisioterapia utilizamos los siguientes medios: agentes físicos, uso de compresas calientes, corrientes terapéuticas, entre otros; masajes, para disminución de las tensiones musculares en esta zona; estiramientos y ejercicios terapéuticos, para la recuperación del movimiento y de la fuerza muscular normal. Espondilosis dorsal. Diagnóstico de la espondilosis dorsal. La espondilosis dorsal es un trastorno de la columna situado en sus vértebras dorsales. Esto significa que se han inflamado las vértebras y que se encuentran signos de artrosis en ellas. Concretamente, es un proceso de degeneración progresiva de los discos intervertebrales. Se asocia a una reacción ósea con la formación de osteofitos y deformación artrósica de la columna vertebral. Normalmente, para diagnosticar este trastorno se utilizan rayos X, resonancias magnéticas. Es mediante estas pruebas que el especialista observará diferentes alteraciones: signos degenerativos en el cuerpo vertebral con deformaciones y osteofitos, disminución de los espacios intervertebrales, rectificación e incluso inversión de la lordosis cervical fisiológica, afectación de la morfología de los cuerpos vertebrales, alteraciones en la alineación y signos de afectación medular. Causas de la espondilosis dorsal: deshidratación de los discos, hernia de disco, lesiones en la columna, rigidez a los ligamentos, el uso excesivo de la columna. Síntomas de la espondilosis dorsal: dolor, rigidez en la zona, debilidad de los músculos, entumecimiento de algunos miembros. Tratamiento de la espondilosis dorsal. En primer lugar, es necesario aliviar el dolor. Es por lo que el médico puede prescribir medicamentos como analgésicos y antiinflamatorios. Estos son los tratamientos más comunes: reposo funcional de la columna, antiinflamatorios, analgésicos a demanda, las inyecciones de esteroides como la prednisona para reducir la inflamación del tejido y, en consecuencia, el dolor. Tratamiento quirúrgico. Sin embargo, si aún así el dolor va en aumento y no responde al tratamiento, la solución será la de someterse a una cirugía. En la actualidad se realizan técnicas de extirpación de discos y los osteofitos. Estas técnicas presentan niveles muy altos de eficacia. Tras la microdisectomía, se lleva a cabo la fijación o artrodesis de la unidad funcional vertebral.
De esta manera, sabemos que la espondilosis puede ocurrir en la columna cervical, columna torácica y la columna lumbar. Algunas de sus causas son la mala posición, estrés, presión anormal constante. Esto influye en todas las personas, pero más en las personas mayores de 40 a 50 años de edad, que son las más susceptibles a padecer esta patología en la que se degenera la columna vertebral.